sus manos, sus pies serían perforados, sería abandonado por el Padre. O sea, todo, y sobre todo el plan de redención, ¿no? El plan para redimir al hombre. Pero vamos a ver hoy los argumentos que hay, y debo decirlo también que algunos seminarios también tienen algunos argumentos, digamos, pues bastante fuera de lugar. Seminarios bíblicos, tanto en Estados Unidos como en México. Y el día de hoy voy a mencionar el primero. El primer argumento que usan algunos es el decir que Jesús resucitó de manera espiritual y no física. O sea, algunos grupos, sobre todo grupos pues que no son cristianos, ¿verdad? Dicen, no, pero tal vez sí resucitó espiritual, pero no de manera física. Y ya entonces algunos colegios y universidades, sobre todo en Estados Unidos, pero también debo decir que aquí en México hay algunos grupos, no son muchos, pero los hay, que dicen, bueno, pues Jesús resucitó de manera espiritual, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo él sobre esto? Bueno, vamos a Lucas capítulo 9, verso 22. Porque el Señor predijo en vida de manera muy clara podemos leer desde el verso 1. El Señor de manera muy clara predijo su resurrección. Dice así: pero Él les mandó que a nadie le dijeran esto. O sea que Él era el Cristo. En el contexto, Pedro le acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y, dice, resucite al tercer día. O sea, el Señor nunca, bueno, vamos a ir a otra escritura, pero Él nunca, jamás dijo que Él iba a resucitar de manera espiritual. Dijo, va a morir, tengo que morir y voy a resucitar. En el Evangelio de Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2, versos 18 en adelante, dice que los judíos, acordémonos que el Señor entra al templo con un azote de cuerdas, Él echa fuera a los vendedores, a los cambistas, a todos los que estaban ahí haciendo el mercado allá dentro del templo, en el atrio propiamente, y dice que los judíos le respondieron, verso 18, y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Preguntan. Porque los judíos siempre querían una señal. Ellos decían, muéstranos, haz algo. Queremos que si tú dices que eres el Mesías, hagas algo. Obviamente el Señor había en su ministerio había hecho señales, era lo que sobraban, ¿no? O sea, ¿cómo negar los milagros que dice Juan? Que no habría libros en el mundo que se pudieran escribir si se narrara todo lo que él había hecho. O sea, señales había por todos lados, pero esta era una excusa, era un pretexto nada más. Y Jesús en el verso 19 les responde y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero fíjense el verso 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto,
cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Ahora, todo el propósito de la muerte y la resurrección del Señor era el redimirnos a nosotros, salvarnos en cuerpo, alma y espíritu. Jesús conquistó la muerte. Él derrotó a la muerte. Y porque Él vive, dice la Biblia, nosotros también viviremos. Entonces, cuando Jesús se aparece en su cuerpo resucitado, o sea, ya después de que Él resucita, Él hizo apariciones, y nos dice la Biblia que sus discípulos estuvieron tentados a creer que era un fantasma cuando se apareció. Se sintieron tentados, pero escuchen, sí, porque algunos de que creen este argumento dicen, mira, ahí está. No, al contrario, si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas 24, Lucas 24, no sé si alguien me quiere ayudar. Lucas 24, empezando por el verso. Miren, vamos a leer porque me parece que es importante. A partir del verso 13, ¿a quién le gusta leer? Digo, hay gente que no le gusta, ¿no? Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta. Pero hay otros que dicen, sí me gusta leer, me gusta mucho leer. Bueno, ¿alguien quiere leer? ¿Alguien le gusta leer? Que se ponga de pie. O bueno, o sentado, no hay problema. Pero que lea del verso 13 en adelante. Lucas 24, del verso 13 en adelante. Fíjense, ¿quién se acercó ahí? Jesús. Eso es importante. Ok, seguimos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cerrados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo eso sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con sus noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto a ángeles. ¿Quiénes les dijeron que Jesús está vivo? Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús le dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca del Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo
luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaban las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo le habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer. Llenos de alegría y asombro, entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Saben? Sí, adelante, sí. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Entonces, ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Bien, fíjense, es una escritura larga, pero vale la pena, les voy a decir por qué. Aquí hay dos hechos, dos acontecimientos. El primero es el encuentro de dos discípulos con el Señor. Si ustedes se fijan, nunca dice que vieron un fantasma. Que el entendimiento de ellos estaba cerrado, eso es otra cosa, ¿verdad? Y dice que cuando Jesús se desaparece, entonces dicen: oye, ¿te fijaste la manera, cómo hacía esto, verdad? O sea, reconocieron que era el Señor, pero en ese momento no. Pero nunca dice que era un fantasma. De hecho, la segunda vez, cuando ya Él se aparece a sus discípulos, que en este caso Tomás no estaba, Él, para poder incluso reafirmar que no era un fantasma, pide que le den de comer. Y le dice: a ver, un fantasma no come, denme de comer, ¿verdad? Entonces, tóquenme, pero ¿tienen algo de comer? Y él comió. Ahora, este argumento del que estoy hablando ahorita, probablemente alguno de ustedes dirá: bueno, pero esto, hasta cierto punto, ¿quién o quiénes dicen que Jesús resucitó de manera espiritual? Bueno, déjenme decirles que hay dos, digamos, argumentos del porqué de esta acusación. El primero, creo que está ocupado el baño, ¿eh? Está Jesse. Lucy, está ocupado. Ahora, déjenme explicarles. El primero es porque, no sé si ustedes han escuchado, pero hace algunos años se encontró una caja con huesos. Y afuera de la caja tenía una inscripción y decía Jesús, hijo de José. Luego decía María, y luego decía José, y luego decía, tenía otro nombre, uno más, Mateo. Y obviamente
que la gente, los arqueólogos que lo encontraron, dedujeron inmediatamente y dijeron, aquí están los huesos de la familia de Jesús. Ahí dice, Jesús, hijo de José. José, María y Mateo, su hermano, ¿verdad? Entonces se hizo un revuelo enorme. No sé si alguno de ustedes se acuerda de ese descubrimiento. Bueno, las universidades en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa, empezaron a levantar las campanas al aire y a decir, ahí está. Ya, eso de que Jesús resucitó y que es mentira. Aquí tenemos la evidencia. Bueno, los huesos, o lo que quedaba de ellos, se mandaron a analizar. Y se dieron cuenta de que en realidad pertenecía a seres humanos, pero no coincidía ni con la fecha, o sea, la fecha en la que el Señor vivió y en la que Él fue a la cruz, no coincidía. Entonces empezaron a buscar y dijeron, no, esto es de una familia. O sea, no sé si ustedes saben, pero el nombre de Jesús es un nombre común, o era un nombre común en el tiempo del Señor. Y el nombre de José ni se diga, ¿verdad? Lo mismo María, eran nombres muy comunes. Entonces, el hecho de que alguien encuentre una caja, ¿verdad?, con huesos y diga ahí Jesús, hijo de José, eso no quiere decir, ¿verdad? Y obviamente nunca van a encontrar el cuerpo ni rastros del cuerpo de Jesús, jamás. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando esta noticia sale al mundo, pues las escuelas, incluyendo el Vaticano, dijeron, bueno, el que hayan encontrado los huesos del Señor tampoco hace que el cristianismo se afecte, o sea, no nos preocupa, no nos altera. Hermanos, claro que sí, se viene abajo. O sea, todo lo que nosotros creemos deja de valer por completo. No es como que si dijéramos, bueno, pues quitamos, no sé, ¿verdad?, a Mahoma y el Islam sigue caminando. No. Si nosotros quitamos la resurrección de Jesús, entonces el cristianismo no tiene sentido. El apóstol Pablo habló de eso y ahorita voy a ir a esa escritura. Entonces, algunas universidades, incluyendo el Vaticano, universidades cristianas, fueron los que usaron este argumento y dijeron, no, bueno, puede ser que sean los huesos, aunque la arqueología después dijo, no corresponde, no es, no. O sea, los años, las fechas no coinciden. Bueno, pero fíjense ustedes cómo este argumento lo sacan algunos cristianos también para decir, no, aun cuando encontraran los huesos del Señor, o polvo, porque pues ahorita ya sería polvo, eso no nos altera, porque Él resucitó de manera espiritual. A ver, ¿qué leyó hace un momento Emelia? ¿Que fue un fantasma? ¿Fue espiritual el que se presentó? No. A ver, tóquenme. ¿Tienen algo de comer? Tráiganlo. Vamos a comer. O sea, eso no fue una aparición, ¿sí? Él nunca se presentó de esa manera. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. Porque nuestra fe, hermanos, está fundada en el hecho de que el Señor resucitó. Aun cuando el Vaticano, aun cuando Hollywood, aun cuando escépticos, ateos y todas las universidades del mundo digan, científicos, digan el montón de tonterías. Por ejemplo, algo que yo no puedo entender, no puedo concebir en mi mente es el hecho de que en las escuelas públicas y privadas se sigue enseñando a los niños que el ser humano viene de una evolución, cuando no existe ningún argumento científico que demuestre que existe la evolución. O sea, hasta el día de hoy siguen gastando millones y millones y millones de dólares por encontrar lo que ellos llaman el eslabón perdido. ¿Cuándo lo van a encontrar? Jamás. No existe.
Porque Dios hizo a cada uno de los animales que hay, ¿verdad? Tanto animales como el ser humano, dice que de acuerdo a su género y su especie, ¿verdad? Y en el caso del ser humano hizo hombre y mujer, nada más. Entonces, ¿cuándo van a encontrar ese vínculo que une al animal o al reptil con el hombre? Jamás. ¿Saben ustedes que todos los huesos que han encontrado, ¿verdad? Por ejemplo, el llamado los huesos de Lucy o el neandertal, ¿verdad? O los que han encontrado en África, ¿saben ustedes que ninguno de ellos corresponde en realidad a seres humanos? Todos son huesos de animales, todos. No hay evidencia y sin embargo todavía en las escuelas se les sigue enseñando, ¿verdad?, el origen de las especies, la evolución. Algo que no da lugar. Bueno, 1 Corintios 15, si alguien me puede ayudar, por favor, leyendo los versos 14 y 15. ...14 y 15, sí. ¿Qué dice? Y el versículo 17, por favor, Gama, del mismo, ahí mismo, en el verso 17. Así de fácil. El apóstol Pablo lo dice de manera clara. Si ustedes quieren leer más, yo les animo a que lean este capítulo 15, porque muchos cristianos tienen la idea, ¿verdad?, de que cuando mueran van a ser espíritus. No, hermanos, no. Usted va a tener un cuerpo glorificado, pero va a ser un cuerpo como el del Señor. De hecho, dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que cuando sean las bodas del Cordero, vamos a comer. Por eso se llaman las bodas. Y lo que viene después de una boda, pues es el festín, ¿no? Los que hemos ido a una boda sabemos que después de la boda, después de la ceremonia, viene el tiempo de convivir, de comer. Léanlo. Nuestro cuerpo va a ser un cuerpo, ¿verdad?, palpable, glorificado, pero va a ser como el del Señor. No vamos a ser seres que vuelan. Ya el hermano, ya mira, ahí va el hermano volando. No, vamos a ser un cuerpo, manos, pies, cabeza, ojos, ¿sí?, glorificado. Ahorita voy a explicar un poquito más. Pablo dice claramente, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vano es también nuestra fe. Y entonces dice, somos, o sea, hablando de él y de los que predicaban con él, dice, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos hablado, hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que en verdad los muertos no resucitan. Y bueno, y el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, entonces su fe es vana, y por lo tanto todavía están en pecados. ¿De qué fueron rescatados? ¿Quién se los perdonó? ¿De qué? Pues no hay nada, porque Cristo está ahí. Los testigos de Jehová dicen que efectivamente Cristo resucitó de manera espiritual, no de manera corpórea. No, claro que no, hermanos. Habría sido simplemente imposible, hermanos, que los discípulos predicaran en Jerusalén sobre la resurrección del cuerpo de que Él se levantó, si hubiera un cuerpo. O sea, a ver, yo me presento y les digo, ¿verdad? Miren, vengo a hablar de Cristo, cómo se cumplió la escritura de Él, que Él fue levantado. Oye, pero, ¿y el cuerpo que está ahí enterrado qué? Entonces de ahí surge esta teoría. Es que resucitó de manera espiritual. No, hermano, no.
Por más que el Vaticano y la ciencia y quien quiera busque hasta por debajo de las piedras, nunca van a encontrar el cuerpo de Cristo. Nunca. Jamás. Entonces, imagínate tú como discípulo de Jesús, predicarle a tus vecinos, predicarle a tu familia, de que tú crees que Jesucristo era el Mesías que resucitó de entre los muertos, que la tumba estaba vacía, y que fueran y lo vieran ahí, echándose a perder. ¿Qué pensarían? Pues que estás loco. Es como, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido a la Luz del Mundo, al Templo de la Luz del Mundo aquí en Guadalajara? ¿No? ¿Nadie? Ok, pero nunca han ido. No, ok, yo los invito, prepárense, eso sí, prepárense, porque en el momento en el que uno visita su templo, se te dejan venir como, valga el ejemplo, ¿no? Pero como hienas sobre los venaditos o sobre los leones que están solos, ¿verdad? O sea, te acechan. Pero vale la pena porque ahí está la tumba del fundador, ¿verdad? Ahí tienen una tumba. Incluso tenían con letras de oro, pero la gente se las robó. Entonces las cambiaron por otro material, pero eran de oro originalmente. Y ahí decía una escritura ahí, oí la voz de Dios que me dijo, levántate tú, Aarón, hijo mío. Y ellos dicen, ¿verdad? Si tú vas ahí, suena tan ridículo, pero tú vas y ves la tumba y les preguntas, oiga, obviamente tú ya sabes, ¿no? ¿Quién está ahí? Oye, ¿quién está ahí? Ahí está el santo profeta, Aarón. Ah, ahí está su cuerpo. Bueno, sí, pero es que él resucitó de manera espiritual. Claro, claro que tienen que decir eso. ¿Por qué? Porque si tú escarbas, ahí están los huesos del hombre. No pasa lo mismo con Jesús. Si tú vas a buscar, nunca van a encontrar, como el video que les sugerí que vieran, ¿se acuerdan? Que salió en internet, que el Vaticano, porque tienen los derechos junto con la Iglesia Ortodoxa griega, ellos permitieron que se le abriera la supuesta tumba y no hay nada. Pues claro que no hay nada, pues no. Para empezar, ni siquiera es el lugar, para empezar. Pero no solamente eso, aun si fueran al lugar, la tumba está vacía. No hay absolutamente nada. Ahora, si nosotros incluso vamos a Mateo capítulo 18, no sé si alguno de ustedes ha hablado con algún testigo de Jehová sobre este aspecto de la resurrección del Señor. Pero si ustedes hablan con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová te va a decir que Jesús resucitó de manera espiritual y no corpórea. La pregunta es, ok, y si así fue, ¿en dónde está el cuerpo? Mateo 18 en el verso número... permítame. Permítame. Aquí está, es que está mal, déjenme, permítanme, lo voy a buscar rápidamente. Ok, Mateo 27, 62. Eso estaba un poco mal ahí. Vamos a Mateo 27.
62. Dice así: al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron al sepulcro, escuchen, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, ellos se aseguran de que pues no vaya a ser, ¿verdad?, que se lo roben y luego digan: ya resucitó. Pero ¿por qué no mejor nos aseguramos? Ah, está bien. Pilato dice: sí, vayan. A ver, manda una guardia, ¿verdad? Y pusieron una piedra y la sellaron. Ok, vámonos al capítulo 28, verso 1. O sea, siguiendo la narración. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y que he aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Esto lo puede hacer un espíritu? No. Y le adoraron. O sea, se dejaron ir sobre de él, lo abrazaron. Pues imagínate el gusto que les dio, ¿no? El ver al Señor: ¡ay, Señor, estás vivo! Pues así fue, así les había dicho. Jesús les dijo: no teman, vayan, den las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, les están diciendo todo lo que pasó. Descendió un ángel, del aspecto era como de trueno, nos dio temor, no sabemos ni qué hacer. Y entonces, ¿verdad?, dijeron ellos: digan, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron estando nosotros dormidos. Aquí alguien como que como no sé qué pasó. Dice: y si esto lo oye el gobernador, se subió el volumen, ¿verdad? Nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les habría instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, fíjense ustedes, lo irónico, lo tonto de este argumento. ¿Saben ustedes cuál era la pena? Sí, bueno, sí. ¿Cuál era la pena? Porque un soldado romano se descuidara. La muerte. Si a un soldado lo mandaban y le decían: tú te vas a quedar ahí cuidando. Pero si por alguna razón se robaban lo que fuera, no el cuerpo, lo que fuera que estaban cuidando, era muerte. Muerte. Aquí los principales sacerdotes tuvieron que dar dinero a los soldados para que ellos dijeran esa versión, ¿verdad? Si un soldado se dormía, era inaceptable. A ver,
¿cómo puede una guardia decir que se quedó dormida? Ok, vamos a pensar que se quedaron dormidos. ¿Y cómo movieron la piedra sin que ellos hayan escuchado? Porque no se dormían a 100 metros, 200 metros. Ellos estaban al pie de la piedra, de la tumba. A ver, por una persona que tenga el sueño profundo, ¿verdad? Que puede decir, no, hombre, pasa un avión encima y no te escucha. Pues sí, pero una guardia. O sea, todos se quedaron dormidos. Nadie escuchó. Eso es imposible. No puede ser. Por eso es que ellos les dieron una gran cantidad y dijeron, nosotros vamos a asegurarnos de que no los maten. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron. Pero, si se fijan ustedes, los judíos, los líderes, sabían que Jesús había sido puesto en la tumba. Ellos estaban seguros de que un cuerpo estaba ahí guardado. Y que después de pasados los días, ya no estaba ahí. Nunca dijeron, bueno, ahí quedó el cuerpo, pero el nuevo cuerpo ya anda divagando, ya anda vagando por todo, visitando a los discípulos. No había más que una sábana, la sábana que lo envolvieron, ahí estaba. Que por cierto no es la sábana esta que dicen de Turín, no corresponde, no es cierto. Este es otro gran engaño del Vaticano para hacerle creer a la gente la existencia de Jesús. Jesús está vivo, hermanos. No necesitamos una sábana, no necesitamos tener un lugar donde digan, aquí murió. No. El simple hecho es de que no hay evidencia, no existe, no hay. ¿Sí? Bueno, ahora, quiero que veamos una de las, ¿cómo decirlo? Una de las, de los resultados de su aparición de Jesús, de su cuerpo glorificado, tuvo un impacto muy fuerte, hermanos. Y esto es algo que muchos lo pasan por alto. Y me estoy refiriendo nada menos que a su hermano de Jesús, que era el segundo, el mayor de todos los hijos de José y María. Acuérdense que el Señor fue el primer hijo de María, no de José. Pero cuando ellos ya tuvieron relaciones sexuales, tuvieron hijos. El mayor era Jacobo. Bueno, ninguno de sus hermanos, ninguno creían en Jesús. Vamos a Marcos 3:21. Ok, alguien que me ayude leyendo versos 20 y 21. Gracias. Sí, quiero leer. Marcos 3, 20 y 21. Sí, ahí está bien, gracias. Ahí ya quedó. Disculpa te parar. ¿Ya? ¿Lo tienen? 3, 20 y 21 de Marcos. Bien rápido, hermanos, porque pues el tiempo se nos va y... ¿Sí? Ah, sí. ¿Quiénes son estos parientes? ¿Quiénes son los parientes? Sus hermanos. ¿Verdad? ¿Incluyendo a Jacobo? Sí. Si leemos también en el versículo 31 y 32, dice que vinieron los hermanos de Jesús y su madre y se quedaron afuera, pero lo mandaron llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
él le respondió preguntando, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados a su alrededor, él les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, ese es mi hermano, ¿verdad? En Juan 7, Evangelio de Juan 7, verso 10, bueno, para esto en el capítulo anterior, sus hermanos le dicen, ¿por qué no subes a la fiesta y te das a conocer al mundo? A ver, si tú dices que eres el Mesías, ¿por qué no vas a la fiesta? La fiesta, una fiesta de los tabernáculos era de las más importantes, eran 3 las más importantes, tabernáculos era una de ellas. Dice, ¿por qué no subes? Dijo, no, yo no necesito subir, ustedes vayan. Entonces dice el verso 10, después de que sus hermanos habían subido, también él subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Había gran murmullo de él ante la multitud. Unos decían, es bueno, y otros decían, no, engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y entonces ya el Señor empezó ahí a hablarles, ¿verdad? De manera clara. Pero nuevamente vemos cómo su familia, ¿verdad? Pues no lo veían bien, no lo veían de buena forma. Pensaban que estaba loco. De hecho, en otra escritura dice que María fue a buscarlo porque decía que estaba fuera de sí, está loquito, mi hijo está loco, ¿verdad? Ese era el concepto que tenían. Ahora, hermanos, vamos rápidamente a Hechos 15. Hechos 15:13 dice, porque vienen al concilio en Jerusalén, y dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, ¿verdad? Y empezó a hablar Jacobo a favor de Pablo, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a Gálatas 1, o sea, esto quería que lo vieran porque es un concilio muy importante. Solamente los líderes estaban reunidos ahí y entre ellos estaba el hermano de Jesús. Dice, y Jacobo levantó la voz. Ahí está. Pero si vamos a Gálatas capítulo 1, en el versículo 19, dice así. Bueno, Pablo dice, en el verso 18, pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros de los apóstoles, sino a Jacobo, ¿qué?
el hermano del Señor. Vamos al capítulo 2 del mismo Gálatas. Verso 9. Pablo va a presentarse y a decir, yo voy a predicar la incircuncisión. Verso 9 dice, y reconocieron la gracia que me había sido dada. Escuchen en el orden, Jacobo, ahí está el hermano del Señor, Pedro, que es Cefas, y Juan. Escuchen, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La pregunta es, hermanos, ¿qué cambió en Jacobo? A ver, ¿cómo es posible que en un momento los evangelios nos dicen que tanto ellos, sus hermanos, sus hermanas, su mamá, no creían en Jesús, se burlaban de él, de tal manera que pensaban que estaba loco? Y de repente vemos cómo hay un giro. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Será que porque era hermano de Jesús tenía palancas? Y pues dijeron, no, pues es el hermano del Señor, pues hay que dejarlo a él. No. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Jacobo, María, su familia, reconocieron finalmente, después de la resurrección, quién era Jesús. Y esto apunta perfectamente, porque si nosotros vamos al libro de los Hechos, acompáñenme, en el capítulo 1, en donde se nos dice, en el verso número, bueno, voy a leer desde el 1. Dice, en el primer tratado, Teófilo, Lucas 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Escuchen, hasta el día en que Él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense, después de la resurrección del Señor, Él todavía duró 40 días en la tierra, y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si me quieren acompañar adelante, si no yo lo leo. Que el Señor se le apareció a su hermano Jacobo. Y aquí es donde vino todo, cambió. Dice ahí en el verso 3, 15:3 de 1 Corintios, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, ¿se acuerdan cuando a Pedro se le apareció y le dijo, Pedro, lo voy a buscar a la playa y le preparó unos peces? ¿Se acuerdan? Y Pedro se avienta, se pone ropa y se avienta y lo reconoce y pues, Señor, ¿verdad? Y lo ve, dice, apacienta mis corderos, bueno. Y luego dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Hermanos, la evidencia, el testimonio que cambió por completo a la familia del Señor, en este caso específicamente a Jacobo, su hermano, fue haber visto al Señor resucitado. Lo hizo entender todo. Pero no fue el único. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que cuando él iba en el camino a Damasco para pues perseguir y encarcelar cristianos, ¿qué le sucedió en el camino a Damasco? ¿Verdad?
Y dice que oyó una voz que le dijo, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Ahí en Hechos 9 del 1 en adelante dice que él, todavía respirando amenazas y muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Yendo por el camino, verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí Pablo está dando testimonio de lo que él vivió. Tenemos por lo menos 500 más todos estos, pero el testimonio más fuerte fue el de su familia, específicamente Jacobo, ¿sí? Que se convirtió en líder de la iglesia después de la resurrección, y su cambio de actitud tuvo que haberse debido precisamente a este encuentro con el Señor, ¿sí? No fue algo que se dio normal, no, fue el haber visto al Señor. Si le, a ver, Jacobo, ¿qué pasó? Pero imagínate, ¿no? Qué impresión. Y no solo ellos, si nosotros leemos en Hechos, donde estábamos hace un momento, Hechos 1, dice que el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén, y ellos se quedan orando, y claramente dice la Escritura que eran 120, no solamente 12 o 11, sino 120, entre ellos María y sus hermanos. Estaban ya convencidos. ¿Por qué? Porque habían visto al Señor. Pablo en todas sus cartas nos da información de primera mano sobre la aparición de Cristo, el encuentro que tuvo él con Jesús, que cambió su vida, ¿verdad? Y no fue la única vez. El mismo apóstol dice que él mismo fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Donde oyó cosas increíbles. Entonces, pues podemos decir, hermanos, que las apariciones que Jesús tuvo después de su resurrección eran apariciones físicas y corpóreas. O sea, físicas corpóreas, físicas con su cuerpo. Pero no era una aparición, no había no vieron un humo, no. Sabían perfectamente bien lo que era un espectro, un fantasma, y lo que era un cuerpo. Perfectamente bien. Algunos dicen que los discípulos experimentaron, pues, visiones, éxtasis, ¿verdad? No, es que ellos experimentaron, la realidad es que la Biblia no da lugar a eso. Nunca dice la Biblia que fue una emoción, que fueron visiones subjetivas, alucinaciones, ¿verdad? No. Pablo da por un hecho que las apariciones del Señor fueron acontecimientos físicos. Entonces, hermanos, les decía yo que el apóstol Pablo habla precisamente de este cambio que va a haber, el cuerpo resucitado, pues va a ser un cuerpo completamente renovado, ¿verdad? Entendemos que cuando una persona muere, pues deja este cuerpo. El Señor dijo, ¿verdad? Al polvo eres y al polvo volverás. Pero inmediatamente el Señor le convierte, y Pablo habla de esto, en un cuerpo glorificado, donde tiene manos, tiene pies, tiene boca, tiene ojos, tiene nariz, ¿verdad? Obviamente sus apegos ya no son de este mundo, pero de que definitivamente vamos a tener, como el Señor lo dijo, la misma experiencia que Él, pues definitivamente, ¿verdad? Todas las apariciones narradas en los evangelios son físicas, todas son corpóreas, todas nos muestran pues que el Señor no se apareció, como decía yo, de manera fantasmal, o que era una visión. No. Podemos claramente ver que pues
el Señor, así mismo como dice que se fue, y los ángeles que os iba, dijo, así como lo venir, así va a regresar. Si ustedes quieren ahondar más en el tema, pues yo los animo, porque el tiempo no nos da espacio, para que vayan a Primera de Corintios, donde estamos un momento, 15, en donde Pablo habla de la transición que va a haber en el cuerpo del creyente. Incluso él dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser inmediato, ¿sí? O sea, cuando una persona muere, ¿verdad? En ese momento, muere en Cristo, ¿no? Obviamente, su cuerpo es transformado, ¿sí? Los testigos de Jehová se confunden cuando dicen, usan la escritura de Eclesiastés para hablar de lo que le llaman el sueño intermedio del alma. Dicen, es que la persona va a la tumba y ahí duerme. No es verdad. El Señor Jesús claramente habló de esto cuando Él narró la historia de Lázaro y el rico. No era una parábola, fue una historia verídica. Claramente dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, ¿verdad? Él estaba ahí. Y el rico estaba consciente. Tan consciente estaba que dice que tenía sed. ¿Se acuerdan? Y que incluso le pide a Abraham, le dice, Padre Abraham, permite que Lázaro toque su dedo con agua y lo ponga en mis labios. ¿Qué quiere decir? Que él estaba sintiendo sufrimiento y lo sentía. No era un espectro que no sentía nada, atravesaba paredes, no. Estaba sintiendo sufrimiento, dolor, sed, estaba deshidratado, ¿verdad? Y así iba a estar atormentado. Sin embargo, dice que Lázaro, ¿verdad? Estaba de lo mejor. Y él claramente le dijo, mira, no puede ser, hay un abismo entre los dos. Por eso, hermanos, es imposible que un ser, un familiar, regrese. Eso no puede ser. La persona que muere, aunque no tenga Cristo, en ese momento ya empieza a sufrir, ya empieza a estar en tormento. No en el infierno, porque el infierno aparece hasta Apocalipsis. De hecho, la palabra infierno pues viene del latín. La interpretación correcta sería el lago de fuego, que es lo que es el infierno. Bueno, ese lago de fuego va a ser, digamos, estrenado por Satanás, por el falso profeta y por la bestia, que dice que han engañado al mundo, y por todos los ángeles que siguieron a Satanás, pero también dice, y por todos aquellos que no creyeron, ¿sí? Y va a ser sufrimiento, literal. La persona va a sentir dolor, de la misma manera como el cristiano va a sentir gozo y alegría, ¿sí? Pero obviamente ya no van a tener un apego a lo material. Por eso les decía, la Biblia claramente habla de la Nueva Jerusalén y ahí nos habla de ciudad. Es más, nos dice cuánto mide la Nueva Jerusalén, cómo va a estar organizada, y ahí claramente dice que vamos a gobernar con Cristo. Entonces, entendemos que va a ser una ciudad, que vamos a tener actividades. Si ustedes me preguntan qué tipo de actividad, no lo sé. Yo cuando hablé de Apocalipsis hablé de esto, y yo les decía, pero que vamos a tener actividad, vamos a hacer, claro que sí, ¿verdad? Algunos desde que yo era niño, me acuerdo que decían en la iglesia, no, vamos a estar cantando por los siglos de los siglos. En realidad no. La Nueva Jerusalén va a ser un nuevo lugar donde dice cielo nuevo, tierra nueva, donde reina la justicia. No habrá sol, no habrá luna, porque la gloria de Dios resplandece y ya no va a haber necesidad. Claramente habla, ¿sí? Y algunos pues tienen una duda y dicen, ay, ¿cómo va? Pero entonces, no. Ahí claramente el Señor dice cómo es, y por eso yo siempre les he dicho, hermanos, no, es que algunos todavía, incluso hasta cristianos de veras creen que la abuelita se aparece. No puede ser.
El muerto ya se murió, no tiene acceso a este mundo. Todo lo que ustedes ven, esas manifestaciones, voces, ay, que es la voz de mi hija que desaparece, no es tu hija. Yo te puedo decir que Satanás es un imitador. Te hace creer que es tu abuelita, que es tu abuelito, que es tu tío, que es tu prima. Incluso hasta eso fomenta que la gente vaya y le haga misas. Ay, es que quiere que le hagas misas. Ay, sí, pobrecito, ¿verdad? Está sufriendo. Voy a hacerle misas. Y ahí van a hacerle misas al difunto. No, hermanos. No, no. Y eso es importante para que nosotros a nuestra familia se lo hagamos ver, ¿verdad? Decirle, no, discúlpame, por más misas que tú hagas, no existe el purgatorio. No hay una parte intermedia. Es ahorita, es hoy, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Ya muertos, se acabó. Ya no se puede hacer nada. Mientras viven, hay esperanza. Pero mientras ya se murieron, hermanos, no podemos hacer nada. Entonces, este es el primer argumento. La semana que entra vamos a seguir viendo más argumentos que se han estado llevando a cabo a lo largo de la historia, diciendo, pues lógico, siempre tratando de hablar mal del Evangelio, ¿sí? ¿Por qué no se ponen de pie para terminar? Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque tu palabra nos enseña claramente que así como tú moriste, resucitaste con ese cuerpo glorificado, con el que las mujeres te vieron, te abrazaron incluso. Y así como los discípulos también, Tomás, mete tu mano aquí en mi costado y en mis manos. Y él lo tocó. ¿Verdad? Sí, Señor, comiste con ellos, les demostraste, mira, este es mi cuerpo, no soy un fantasma. No, de ninguna manera, y ese cuerpo nunca lo van a encontrar, porque, Señor, tú estás vivo. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguir profundizando más, a aprender más, a seguir conociéndote, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues listo, mi brother. A las 2, ¿verdad? Sí, hombre. Si quieres, ahorita quitamos aquí si tienes que irte.